Bueno, yo creo que ya entramos en materia, así que Claro, démosle. sigue tú. Bueno, entonces quisiera seguir un poco con lo que planteaste porque me parece bien, bien importante como cómo hacemos para sanar esto. Entonces yo venía contando, para los que van entrando, eh, Guillermo me preguntaba, bueno, ¿y cómo hago yo para sanar estas cosas de mis ancestros y para identificar? Entonces yo le decía, bueno, obviamente lo primero es reconocer que me pasa algo que no he podido resolver desde mi historia personal. Eh, entonces yo ponía el ejemplo, por ejemplo, una mujer que no puede confiar en los hombres. Mm, y entonces se da cuenta de que eso no es algo que haya surgido por su propia historia, porque tuvo una relación que fue muy dolorosa, porque su padre no estuvo. No, ella se da cuenta de que esto viene de antes, que siempre ha sido así. Entonces, cuando yo tengo temas así, temas recurrentes, temas que no puedo resolver, a los cuales no les encuentro la causa, muy posiblemente, no siempre, pero muy posiblemente esto tenga un origen transgeneracional. Entonces, en ese momento hay que mirar pues la historia de mi familia. Entonces, por ejemplo, con este ejemplo, yo empiezo a mirar mi linaje materno y veo cómo ha sido la historia de las mujeres y los hombres. Sí, entonces, ok, acá hay varias historias de mujeres que tuvieron malas experiencias con sus parejas y se fue desarrollando en mi familia una creencia de que los hombres son poco confiables. Y aunque eso no sea algo que se repita de manera explícita y verbal, aunque a veces sí en los hogares a uno le dicen los hombres son malos y no, nunca confíe en ellos y pues uno ya recibe, digamos, una información súper clara, verbal y racional, pero muchas veces no se recibe esta información de forma tan explícita, sino que se va transmitiendo, yo digo que como en el ADN, ¿no? Es algo como un secreto a voces que se sabe en la familia. Es como, y uno lo empieza a ver en las relaciones, entonces uno ve que todas las mujeres tienen temas con los hombres, que los hombres pues no son confiables, uno empieza a ver esa repetición. Entonces yo miro en mi vida y digo, ah, ok, yo estoy repitiendo un patrón que no es mío totalmente, es mío en la medida en que yo hago parte de este linaje, de este árbol, pero yo no lo elegí de alguna manera, es algo que inconscientemente se está manifestando. Entonces, en la medida en que yo lo hago consciente, lo puedo transformar y puedo elegir. Entonces, algo que me parece importante señalar acá cuando le trabajo con los ancestros y con los temas transgeneracionales es que de alguna manera yo estoy siendo un pionero cuando yo empiezo a explorar como estos temas de otros linajes y de otras personas de mi familia, de alguna manera yo estoy asumiendo el rol de sanar esos temas, ¿no? Entendiendo que me siguen afectando y que si yo no los sano en esta generación, muy posible mis descendientes, mis hijos, nietos, sobrinos, etcétera, pueden seguir repitiendo estos patrones eh, porque se siguen manteniendo inconscientes. Entonces es como una gran responsabilidad. Cuando yo traigo a la conciencia y me doy cuenta de que hay un tema en mi familia que, que no es saludable, ¿sí? que, que nos está, digamos, perjudicando en el bienestar a varios miembros de la familia, pues en el momento en que yo me doy cuenta estoy asumiendo una responsabilidad de curar ese tema. Yo puedo muy bien decir, no, no lo voy a sanar y pues bueno, eso es una decisión, pero digamos que en términos sistémicos y familiares, pues es como la persona que trae la luz, ¿no? Que trae la conciencia al sistema y dice, ok, me di cuenta de esto, entonces es un acto también de curación, no solo por mí, sino por todo mi sistema, en la medida en que yo decida trabajar este tema. Entonces, ¿cómo lo puedo trabajar? Bueno, ya, primer paso, lo reconozco, entiendo de dónde viene, ¿no? Entiendo de alguna manera, ¿no? Que viene de este linaje y que seguramente mis ancestras tuvieron estas experiencias. Entonces ahí puedo hacer varias cosas, ¿no? En el trabajo desde lo sistémico, desde las constelaciones familiares, ¿no? Obviamente lo ideal es hacer un proceso de constelación para trabajar, como hablábamos en la sesión anterior, los campos eh, morfogenéticos, pero si no puedo hacer o mientras hago este trabajo, eh, digamos, más colectivo, más grupal, más energético,
lo que puedo hacer es ir estudiando más mi sistema, ¿no? Entonces, ver las historias, ver lo que está sucediendo y sobre todo identificando en mí qué es lo que está pasando. ¿Qué rol estoy yo cumpliendo en ese gran teatro de mi familia, donde se está desarrollando esta historia, un poco este drama de las relaciones, ¿no? Entonces, lo que yo encuentro muchas veces, o casi siempre, es que yo estoy de alguna manera asumiendo el rol de otra persona. Entonces, pongo un ejemplo, volviendo a este caso de las mujeres que no confían en los hombres, que puede ser el título de una novela. Entonces, yo digo, ok, yo en mi vida no he tenido esa historia, identifico que esto pasa en mi linaje materno, por decir algo, y resulta que veo que me parezco mucho a una tía abuela, ¿no? Como que empiezo a ver semejanzas, porque eso es una cosa que quiero resaltar. En los sistemas familiares, cuando no se sanan los temas, cuando no se hacen conscientes las creencias un poco ciegas, se siguen repitiendo. Es como una regla de los sistemas. Hasta que no se sane o se haga consciente, se va a seguir repitiendo para que alguien lo vea, para que alguien lo sane, para que alguien lo integre. Entonces es muy posible que si yo estoy experimentando esta situación de no confiar en los hombres en mi vida en este momento, esté de alguna manera actuando, por así decirlo, o encarnando una historia de otro miembro de la familia que no logró resolver este tema, ¿sí? Por eso vemos en los sistemas familiares esto que mencionaba yo al principio, de que se repiten las historias. Y una parte del trabajo con los ancestros, cuando uno hace como este estudio y este análisis del sistema y de la genealogía, es encontrar los temas que se repiten, ¿no? Eso es un trabajo fundamental. Entonces, ¿cuáles son los temas que se repiten? ¿Qué enfermedades son repetitivas? Y les digo a ustedes que están acá, miren, hagan un breve escaneo de su sistema y vean, y van a darse cuenta que uno tiene como unas enfermedades sistémicas y unos temas sistémicos. Entonces, en mi familia, los hombres todos son hipertensos, las mujeres todas tienen problemas de diabetes o de varices, o hay muchos cánceres, o hay muchas personas que mueren en accidentes. Todo. Uno puede hacer un análisis y se va a dar cuenta con todo. Profesiones que se repiten, destinos que se repiten. No, es que hay varios miembros de mi familia que murieron jóvenes o se quebraron a tal edad o cuando cumplieron tantos años migraron. O sea, uno empieza a ver que hay un patrón, ¿no? Y eso es pues, al principio, digamos, en mi experiencia fue un poco sorprendente y chocante porque uno a veces tiene una idea de que su destino es muy único y que lo que me está pasando a mí, yo lo elijo todo, y no es tan así. Digamos, en la medida en que yo voy sanando estos temas y haciéndolos más conscientes, cada vez mi capacidad de elección se va ampliando. Pero mientras más temas no resueltos yo tenga, soy menos yo la que está decidiendo y más mi inconsciente el que está decidiendo por mí, aunque yo crea que soy yo. Entonces yo me empiezo a dar cuenta de que hay una cantidad de historias que se repiten en mi familia y yo digo, ok, esto está muy interesante. ¿Cuáles de esas historias yo estoy repitiendo? Esta en relación con la pareja, esta en relación con el dinero, esta en relación con la salud, esta en relación con, no sé, la salud mental, por ejemplo. O sea, cualquier tema que ustedes piensen. Entonces yo digo, ok, aquí hay unos temas que no se han sanado. Entonces yo hago un trabajo como en todos los niveles, ¿no? Primero, reviso cuáles son las creencias o mandatos que se llaman también, que están detrás de estos eventos, ¿no? De estos patrones. Entonces, esto que les decía, no confío en los hombres, ok, esa es una creencia, que viene, claro, de experiencias, pero que se ha seguido transmitiendo como una verdad. Los hombres no son confiables. Entonces, primero tengo que ver cuáles son esas creencias y revisar, porque claro, acá Álvaro me dice, ¿tú crees que esos patrones son positivos y negativos? Claro que sí. Obviamente por eso esta charla se llama Integrando la luz y la sombra de nuestro linaje, porque claro que de nuestro linaje vienen maravillas, vienen dones,
vienen logros, vienen tesoros, vienen una cantidad de cosas y es súper importante también integrarlos, ¿no? Y a veces, claro que también nos cuesta, por ejemplo, si hemos tenido rupturas con nuestro sistema, si hemos peleado con nuestra familia, si hemos sido rebeldes, si nos hemos ido de la casa y no hemos vuelto a hablar con nuestros papás, a veces nos cuesta incluso integrar lo positivo. Entonces, Álvaro, muy buena pregunta. Claro, es súper importante también integrar lo positivo. Son las dos cosas, ¿no? Pero a veces cuando no, es decir, lo importante es entender que la luz y la sombra están presentes, ¿no? Que cuando yo acepto, recibo, honro, integro mi linaje y mis ancestros, estoy integrando las dos cosas, ¿sí? Cuando yo las acepto y las integro, ya puedo procesarlas, sanarlas, elegir. Pero lo primero que tengo que hacer es decir, sí, yo soy esto, porque también nos pasa que nos cuesta mucho ver el lado difícil, ¿no? Porque claro, nosotros queremos a nuestros padres, a nuestros abuelos, los honramos, y a veces estamos en un lugar muy infantil de no ser capaces de ver los defectos. Porque, claro, el niño endiosa a sus padres, los pone en un pedestal, pues porque son su todo. Y también el proceso de madurez psicológica y emocional pasa por reconocer que son seres humanos, agradecerles, obviamente, todo lo que han dado, nos dieron la vida, y también reconocer, no desde un lugar de juicio ni de reclamo, sino de mucha compasión y madurez, que también son seres humanos, que también tienen defectos, que también tienen temas que trabajar, y aún así, desde ese lugar, amarlos, ¿no? Entonces, resalto, hay que integrar la luz y la sombra. Y en la medida en que yo acepte la luz, acepto la sombra, y en la medida en que yo acepte la sombra, acepto la luz. Van de la mano, son inseparables. Bueno, entonces volviendo al tema de estas creencias, ¿no? Entonces yo identifico estas creencias y digo, ok, bueno, y esas creencias, ¿dónde están? Y empiezo a ver, claro, mi abuela me decía esto, mi abuela tomaba estas decisiones seguramente porque creía esto. Mis tíos todos se fueron de la casa temprano porque, claro, si nadie confiaba en ellos, ¿qué lugar iban a tener en ese sistema? O sea, empiezo a ver cómo esas creencias han generado una cantidad de decisiones, de movimientos y de historias, y también de sufrimientos, hablando de esas creencias negativas pues en toda mi familia. Entonces, empiezo a identificar esas creencias y miro yo cómo tengo esas creencias. Ok, claro, yo también lo pienso. Por eso es que yo no puedo estar en una relación, porque es que inmediatamente la relación se empieza a volver seria, yo me asusto y salgo corriendo, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante hacer este vínculo. Ok, veo estas creencias en mi sistema, veo cómo han afectado a muchos miembros de mi familia y las veo en mí. O sea, veo que yo hago parte de esa misma historia, ¿no? Entonces, primero, la parte, digámoslo así, más mental, ¿no? Más racional de identificar estas creencias. Y luego, pues hay que hacer un trabajo emocional, ¿no? Porque todas esas creencias van de la mano, pues de mucho sufrimiento, ¿no? De dolor, de emociones seguramente no procesadas, no liberadas, no digeridas. Entonces, ok, esas historias, ¿cómo me han hecho sufrir a mí? Y seguramente, volviendo a esto que hablábamos en la sesión pasada de los campos morfogenéticos, ese sufrimiento está en ese campo que sostiene a mi sistema familiar, y yo puedo tener acceso a esto. Entonces, a través de las constelaciones familiares, a través de la meditación, a través de un trabajo más profundo de salir un poco de la mente racional y acceder un poco al inconsciente, que es donde está toda esta información, yo puedo tener acceso a esas memorias, a esas emociones, a esos temas no resueltos de mi sistema, no solo míos personales. Recuerden que la psique está compuesta por varias capas, ¿no? Yo tengo mi razón, mi mente racional, que es esta que yo estoy usando para hablar, para ver, para conectarme. Luego tengo un sustrato un poco más profundo, que es lo que se llama el inconsciente personal, que lo descubrió Sigmund Freud, que es donde están esos temas personales de mi historia personal que yo no he resuelto, que he bloqueado, que he reprimido, que están ahí como en un sótano. Y luego Carl Jung, que fue discípulo de Freud y llevó sus enseñanzas como más profundamente, habló del inconsciente colectivo. Entonces Jung dijo, sí, hay un inconsciente personal, pero más profundo, en una capa más profunda del inconsciente,
realmente hay un espacio donde están esos temas no resueltos, bloqueados, reprimidos, no solamente del individuo, sino de su familia, de su comunidad, de su país e incluso de toda la humanidad. Y luego hay otros estudiosos de la psicología transpersonal que incluso van más allá, como por ejemplo Ken Wilber y otros, ¿no? E incluso Rupert Sheldrake cuando habla de los campos morfogenéticos, que dice, incluso hay un inconsciente más profundo, más allá del inconsciente colectivo, que es el inconsciente del planeta o de la vida, y es que también incluso podríamos acceder a las memorias de los animales, de las plantas, de los árboles, ¿no? Es como, o sea, tú abres esa puerta y puedes tener acceso a muchas cosas, ¿no? Entonces, volviendo al tema del inconsciente colectivo, cuando yo tengo acceso a esas memorias y temas no resueltos de mi familia, yo puedo de alguna manera, que es lo que se hace con las constelaciones familiares, ponerme al servicio de mi sistema y que a través de mí se pueda sanar eso. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues por la simple ley de resonancia. No sé si saben qué es la ley de resonancia, pero es una ley espiritual, energética, muy sencilla, que como su nombre lo indica es, pues, situaciones que tienen la misma vibración, la misma historia, los mismos componentes, resuenan unas con otras, personas unas con otras. Por eso hay personas con las que se siente más afín y otras que no, situaciones, lugares, porque a nivel energético, incluso molecular, cuántico, por así decirlo, hay resonancias, ¿no? Es como, uy, esto me vibra con eso. Hay como un eco, un espejo, como una correspondencia, una reciprocidad. Entonces, así es como funciona, por ejemplo, el trabajo con las constelaciones. Si yo, volviendo a nuestro ejemplo de no confío en los hombres, si yo tengo ese tema en mi vida y lo identifico en otros miembros de mi familia, pues tengo una resonancia ahí. O sea, yo estoy resonando con ese tema con mi sistema familiar. Entonces, desde esa resonancia o desde ese espejo, ¿no? Como ese acoplamiento, yo también puedo resonar con la sanación, ¿no? O sea, en la medida en que yo cure ese tema, mi curación también va a sanar al sistema, ¿no? No va a ser solamente una resolución que yo voy a hacer a título personal, sino que voy a sanar como si yo fuera una célula de un cuerpo, ¿no? Entonces, en la medida que esa célula está sana y funciona bien, pues está permitiendo que otras células también estén sanas y funcionen bien, ¿no? O volviendo a la historia del 11º mono, del mono 101, perdón, que yo les contaba en la sesión anterior, que es un ejemplo que pone Rupert Sheldrake en su libro, que lo voy a repetir de pronto rápidamente para los que no estuvieron, y es que en unas islas del Japón había una especie de mono, de primate, bueno, no sé exactamente cuál era la especie, pero era un primate, y comía determinado tubérculo. Y entonces un día una madre primate dejó caer ese tubérculo al agua por casualidad y cuando lo sacó se lo comió y pues le supo más rico porque estaba limpio. Entonces a partir de eso esta mona empezó a lavar ese tubérculo y a comérselo y a dárselo a los miembros de su manada. Y claro, todos lo incorporaron pues porque era una práctica, una buena práctica, ¿no? Sabía más rico la comida. Y eso es interesante de por sí desde una perspectiva científica, pero lo más interesante es que a cientos de kilómetros, en otra de las islas de esa parte de ese archipiélago en Japón, miembros de la misma especie de primates que no tuvieron contacto físico directo con los primeros, después de un tiempo empezaron ellos a lavar también este tubérculo, sin haber tenido un aprendizaje directo, sin haber visto a los monos hacerlo. Entonces, lo que se dice es que en el inconsciente colectivo de esta especie de monos, cuando suficientes monos en una isla incorporaron este nuevo hábito, de alguna manera esa información como que se transformó, se actualizó en la nube, digámoslo así, que ahora lo podemos entender mejor porque tenemos la nube en Internet. Entonces, como una nube que está ahí y que conecta a esa especie. Entonces, cuando un número suficiente de monos cambió este hábito, se actualizó
y todos los monos de esa misma especie, no importa en qué lugar de la Tierra estuvieran, podían tener acceso a esa información sin haberla aprendido de primera mano. Entonces, es lo mismo con el sistema familiar. Si yo transformo un hábito que ha sido doloroso para mi sistema y logro incorporar un cambio saludable y un nuevo hábito frente a ese tema, un nuevo patrón, pues muy posiblemente a otros miembros de mi familia, a mis sobrinos o mis primos lejanos que de pronto estén luchando con ese mismo patrón, pues les va a ser más fácil acceder a una nueva forma de relacionarse. Porque ya en la nube de mi sistema familiar ya va a haber una nueva información que se va a ver actualizada. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora sobre lo que les he contado. O si seguimos. No, bueno. Si tienen preguntas, ahí me las van escribiendo en el chat. Bueno, entonces, les decía, uno hace el trabajo con las creencias, hace el trabajo emocional, se conecta con la historia, tiene acceso un poco a esa información de la nube familiar. Y obviamente eso también implica una transformación en la acción, ¿no? Una transformación en los hábitos. Y ahí es donde las constelaciones familiares, y bueno, Bert Hellinger, que de verdad, si no lo conocen, si están interesados en este tema, pues él es el pionero, él es la persona que creó el sistema de constelaciones familiares, es increíble y pues tiene varios libros muy chéveres, entonces pues de verdad se los recomiendo, les voy a escribir de hecho en el chat su nombre. No les recomiendo libros pues porque todos son buenos y son muchísimos. Entonces él es la persona que sistematizó de alguna manera todo este trabajo con los sistemas, ¿no? Con la nube familiar, digámoslo así, en términos tecnológicos y modernos. Entonces, él habla mucho de honrar, ¿no? Lo hablábamos en la sesión pasada. El honrar significa esto que mencionaba un poco frente a la pregunta de Álvaro, que es aceptar, es un lugar de aceptación. Y aceptar no significa que yo me resigne de pronto al dolor o al sufrimiento que tienen esos patrones. Yo puedo cambiar algunas cosas y puedo elegir, pero no desde la lucha ni desde el rechazo. La única manera de transformar algo, de integrarlo, es aceptándolo, es reconociendo que existe. Entonces el honrar tiene que ver con decir, ok, yo vengo de este linaje, sí, tiene una cantidad de cosas chuecas, las reconozco, y esas cosas chuecas van con las cosas maravillosas y van de la mano y no las puedo separar y todo va junto. Y sí, yo soy, esto no me gusta, esto me parece problemático, pero yo soy parte de este sistema, yo soy un fruto de este árbol. ¿Sí? Este árbol puede de pronto tener un hongo o de pronto puede tener un problema en las raíces y bueno, yo voy a ayudar a buscar la cura para esos problemas, pero decir que no soy de ese árbol no me ayuda a mí porque me hace sentir desarraigado, como mencionábamos hace un momento ante la pregunta de Guillermo, y tampoco ayuda al árbol. El árbol va a seguir enfermo si yo digo yo no hago parte de ese árbol, yo no soy de esos frutos, yo no conozco a esa gente, nadie gana. En cambio, si yo reconozco y digo, ok, sí, yo vengo de este árbol y claro que tiene problemas y como miembro de este árbol lo voy a ayudar a sanar, pues hay una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de transformación, ¿no? A ver, aquí Álvaro tiene una pregunta. ¿Ese cambio de comportamiento que una parte del inconsciente grupal hace puede pasar a todo el grupo familiar, por ejemplo, en otro país? Es decir, no tiene limitaciones físicas. Así es, Álvaro, es exactamente lo que estamos diciendo, partiendo de esta postura de los campos morfogenéticos del inconsciente familiar y de la nube familiar, ¿no? Entonces, claro que puede afectar. Y pues hay miles de casos, si ustedes leen historias de trabajo, por ejemplo, de Bert Hellinger, de la cantidad de cosas que él ha constelado, y él tiene muchos testimonios de constelaciones, ¿no? Muchos casos que es muy interesante porque no es solo la teoría, sino que pues ahí ve uno en la práctica todo lo que él ha hecho y toda la información que ha recopilado. Y hay miles de casos donde se ve exactamente esto. No importa que estés en otro lugar, porque volviendo al ejemplo del mono 101, estaban a cientos de kilómetros de separación y aún así
el cambio de comportamiento de un grupo afectó al otro grupo porque había un campo compartido donde se estaba almacenando esa información. Entonces, claro que es posible. Digamos que también estas teorías del campo morfogenético y estos trabajos como con los inconscientes y las informaciones más profundas nos llevan también a reevaluar nuestra comprensión de la realidad material y física, ¿no? Que digamos en las ciencias exactas ya hace mucho tiempo, hace varios años, lo vienen diciendo, la física cuántica, por ejemplo, pero obviamente seguimos nosotros, que no somos científicos, muy inmersos en una visión newtoniana de la realidad, que es que las cosas están, aquí hay un punto A y un punto B, y las cosas van del punto A al punto B, y estas conexiones como que no tienen que ver con el espacio y el tiempo, nos cuesta mucho entenderlas, pero la física cuántica ya ha descubierto esto hace tiempo y sabe que es así, no es solamente una creencia, digámoslo así, sobrenatural, sino que está demostrado en términos físicos el trabajo con los átomos en los aceleradores de partículas, ¿no? Como cuando se separa un átomo, y esos aceleradores de partículas tienen kilómetros, ¿no? Puede estar una partícula de ese átomo aquí y la otra puede estar a 20 kilómetros, y cuando algo le pasa a la partícula que está aquí, le pasa algo a la otra partícula, así estén separadas. Entonces, esa es una prueba de esto que estamos diciendo. Hay unos componentes, unas uniones, unas conexiones entre la materia que no son solo físicas como las conocemos nosotros, o sea, no solamente son tangibles y visuales, sino que están en otro nivel, en otra dimensión, en un campo más sutil. Aquí me pregunta Ana María, información del colectivo. ¿Qué quieres decir, Ana María? Si pudieras de pronto desarrollar un poco más tu pregunta. Y bueno, mientras ella nos escribe, entonces voy a seguir contándoles. Entonces, claro, volviendo al tema de lo que les decía Bergelinger, de honrar a los ancestros, pues en la medida en que yo internamente, de verdad en mi corazón, digo, ok, sí, acepto humildemente, yo hago parte de este despelote maravilloso que es mi familia, y claro que tengo un papel, y claro que como me estoy dando cuenta, voy a sanar y voy a ayudar y todo, pero no soy mejor que ellos, y esto es súper importante, ¿no? Porque a veces uno en el proceso de curación, cuando empieza y se da cuenta de todos los temas que ha heredado de su familia, y los patrones, pues a uno le da como, uy, yo no quiero hacer parte de esto, y empieza uno, se puede poner en un lugar de mucho juicio, como, ay, no, pero vea lo que hace siempre, y mi papá siempre hace, y mi mamá y mi tía, esta familia así no sé qué. Y digamos que es una etapa normal, pero es importante superarla, ¿no? Porque, pues porque es muy egoica, ¿sí? Es un mecanismo obviamente de defensa, pero que en últimas no es real, porque lo único que yo puedo tener es un poco más de conciencia, pero igual soy igual que los demás, o sea, hago parte de ahí, vengo de ahí, ¿no? Soy fruto de ese árbol, vuelvo y digo. Entonces, es importante trabajar desde este lugar de honor y no desde este lugar de arrogancia, ¿no? Es muy importante estar revisando eso. Y desde este lugar de honor y de aceptación de la luz y de la sombra, pues también como que yo puedo empezar a ver a mis ancestros desde otra luz, ¿no? Como les decía, ver a mis padres desde un lugar de mucha compasión, y compasión no digo, vuelvo y digo, no desde la lástima superior, sino de verdad entender, wow, les tocó duro, ¿no? Estuvieron esas historias en su infancia y venían cargando también con las historias de sus padres y sus circunstancias fueron difíciles. Hicieron lo que pudieron, ¿no? Entonces es como verlos desde un lugar de gratitud, primero que todo, compasión y aceptación, ¿no? Eso, ese trabajo de honrar es muy importante. Y bueno, cuando yo empecé a trabajar con el árbol, pues no solamente es honrar a mis padres, sino a mis abuelos. Y digamos, Guillermo preguntaba al principio, claro, a veces es difícil conocer toda esta historia porque la gente está muy desconectada de los ancestros, y claro que es así, pero es un trabajo apasionante. Yo cuando empecé a hacer esta indagación,
fue increíble, o sea, me sentí a hablar con mi mamá, me contó una cantidad de cosas, luego con mi abuela, luego empecé a investigar por internet y encontré como una tía por allá en Alemania y me contacté con ella y bueno, no sé, fue muy enriquecedor y aprendí muchas cosas. Y muchas cosas también de pronto esa información no se recibe como por los medios tradicionales, sino en la medida en que yo tengo acceso a este inconsciente colectivo familiar, también voy a saber cosas, ¿no? Voy a sentir cosas, voy a recordar cosas, voy a conectarme con experiencias, sentimientos, historias de mis ancestros, eh, que puede que sin todo el detalle de los acontecimientos, pero yo voy a sentir el nudo de lo que sucedió. Ok, claro, mi tía se sentía así, mi abuela se sentía así. Y en la medida en que yo desde esa resonancia me pueda conectar con esa sensación, también la puedo procesar en mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, si hay una emoción que no se expresó, la puedo sacar, la puedo llorar, la puedo expresar, puedo hacer catarsis. A veces, muchas veces hay temas, los bloqueos y obstáculos en los sistemas se deben a temas que no se han resuelto. ¿Sí? Y en eso vuelvo y les recomiendo ver las charlas de Hellinger porque hay casos, miles de casos de eso, ¿no? Entonces, aún, no sé, eso se da mucho, por ejemplo, en temas por ejemplo, de dinero, bloqueos profesionales, una persona que no le fluye la abundancia. A veces hay, bueno, esto es como súper simplista porque hay muchos casos y cada caso es particular, pero puede darse comúnmente, eh, por ejemplo, que haya una deuda no pagada, ¿sí? O un tema pendiente de un ancestro mío con una familia, con otra familia o con una persona con la cual no hubo justicia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un ejemplo, no sé, temas de tierras, digamos, yo estoy en un momento de mi vida donde no me fluyen las cosas, donde no tengo abundancia y no hay una explicación lógica, yo estoy haciendo todo bien, estoy trabajando, estoy ahorrando, pero de alguna manera el tema no florece. Entonces yo miro atrás y digo, ok, descubro, por ejemplo, que mi abuelo, no sé, tenía una tierra y nunca firmó la escritura y entonces hay una familia que se quedó en la calle, que perdió sus recursos por eso. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Ese es otro de los temas. Entonces, lo primero que les decía era honrar y ahora entonces el tema de otra acción importante es reparar. Entonces, ¿cómo reparo yo? Cuando yo descubro que hay un tema ahí medio chueco en mi sistema, alguien hizo algo que no debía hacer, o hubo una cosa que no se culminó, que no se cerró, o una persona fue injustamente tratada o fue excluida, yo como representante del sistema puedo ir a reparar. Entonces, pues hay mil maneras, eso depende también del caso, ¿no? Entonces voy y hablo con una persona de pronto que fue excluida del sistema familiar. Y eso es un tema muy recurrente, las exclusiones, ¿no? Pues porque obviamente los sistemas siempre tienen miembros pues que no encajan. Y sobre todo antes, aunque todavía sucede, pero sobre todo antes, pues en nuestra cultura, en momentos muchísimo más tradicionales, conservadores, dogmáticos, pues incluso los miembros que no encajaban eran desheredados, excluidos, desterrados, no se les volvía a hablar. Y las exclusiones en los sistemas familiares tienden a repetirse. Entonces, si hubo un excluido, es muy posible que en la siguiente, segunda o tercera generación, un miembro de la familia, un niño, un joven, es muy común, asuma el rol del excluido y se autoexcluya. ¿Sí? Entonces ahí es como otra vez estos patrones que se repiten. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, ¿qué hago? Voy e integro al excluido y hay muchas maneras. Si el excluido todavía vive, puedo ir a hablar con él. O si aún muere, pues puedo hacer un ritual, una ceremonia de incluirlo, ponerlo en mi altar o hablar de él con la familia, cualquier acto que implique volverlo a traer al sistema. Entonces, la reparación es súper importante. Bueno, aquí me pregunta Álvaro. En una parte de mi familia hemos investigado y descubierto muchos personajes y hechos de la familia de hace siglos. ¿Ese trabajo y la información que encontramos tiene algún efecto en la familia de hoy? Bueno, eso depende, ¿no? Eso es lo que hay que ver. De toda esa información, tú, por ejemplo, Álvaro, revisa en tu vida, de todas esas historias, acontecimientos y personajes y sus características y sus destinos, hay algo primero hay algo que se esté repitiendo en tu vida o en la vida de tus núcleos cercanos. Hay historias que se estén repitiendo y segundo, ¿cómo te sientes? Es súper importante estar atento a la sensación y la emoción. ¿Cómo te sientes cuando
oyes determinada historia, cuando lees determinada historia, cuando te conectas con determinado personaje de tus ancestros. ¿Sientes algo? Porque eso es una señal de que hay algo ahí, hay una conexión, una resonancia, ¿no? Entonces hay que revisar de una cosa que se llaman los órdenes del amor, ¿no? Entonces, ¿qué son los órdenes del amor? Básicamente, así como para no entrar en explicaciones complicadas, pero sí dar como un contexto, pues lo que él dice un poco es que los sistemas tienen unas reglas, ¿no? O sea, no es solamente como, ya todos somos amigos, nos queremos y el papá hacía esto y la mamá hacía esto, no, sino que hay, y estos son unos órdenes que son inconscientes, ¿no? Hasta que uno los hace conscientes, que son unas, digamos, unas formas como los sistemas funcionan, ¿no? Entonces, uno de esos órdenes, por ejemplo, es, por ejemplo, el orden de llegada, ¿no? Entonces, pues los que llegaron antes están primero que los que llegaron después. Eso suena súper lógico, suena súper obvio, pero ¿qué quiere decir eso? Y cuando dice primero no es que alguien sea mejor o superior, sino que pues hay cosas, lugares, responsabilidades que tiene cada uno dependiendo del lugar que ocupe en el sistema, ¿no? Entonces es mucho, tiene que ver, esto de los órdenes tiene que ver como con ocupar los lugares en el sistema. Entonces, por ejemplo, padres e hijos. Los padres llegaron primero que los hijos, ¿cierto? Eso es así, pues porque nacieron primero y les dieron la vida. Entonces, un tema muy común cuando uno trabaja con las constelaciones familiares que encuentra es los saltos de lugares, los saltos generacionales. Entonces, por ejemplo, un sistema familiar, padre, madre, 3 hijos. Y resulta que el padre enfermó y murió cuando los hijos eran jóvenes y la madre entró en una gran depresión por la muerte del padre, nunca se pudo recuperar. Y entonces, ¿qué pasó? Que el hijo mayor asumió el rol del papá, pues porque quedó un vacío en el sistema, la madre entró en crisis, no pudo compensar eso y entonces pues el sistema mismo busca maneras de sobrevivir y de encontrar el balance. Entonces, ¿qué pasa? El hijo mayor dice, no, pues, y eso no es una cosa del todo consciente, sino que es algo que se va dando. Entonces empieza a cubrir a la mamá y empieza entonces a tomar decisiones, y entonces abandona el estudio para trabajar joven, y entonces se hace cargo de sus hermanos y los educa, y se convierte en el papá de la familia, ¿cierto? Entonces, esto es un desorden que, claro, en el momento de la urgencia que es la muerte del padre y la depresión de la madre, es absolutamente necesario y natural que esto suceda, ¿sí? Pues porque alguien tiene que cumplir ese rol. El gran problema es que esto se vuelve permanente. Entonces, este hermano mayor no solamente se quedó de papá en la familia y la madre nunca superó su depresión y la madre nunca asumió lo que pasó, sino que, pues, cómodamente, aunque esto no es consciente, sino que pues confió y se apoyó en ese hermano. Entonces no solamente el hermano ya quedó más o menos como el papá de la familia, sino que además en su vida personal sigue repitiendo este patrón, ¿sí? Entonces es un hombre que siempre está siendo el papá de todos, que siempre está asumiendo todas las responsabilidades, que siempre está cuidando a todo el mundo, y entonces desde ese lugar de papá pues le queda muy difícil recibir, porque en este tema de los órdenes, ¿qué es lo que sucede? Los padres dan a los hijos y los hijos dan a sus hijos, ¿sí? Eso no significa que yo no pueda amar a mis padres, claro que los amo y les agradezco y obviamente si los puedo apoyar en su vejez y todo, está perfecto, no es una cosa, no tiene que ver con eso, sino es un tema de cómo fluye la energía, ¿sí? Entonces es como una cascada, los padres están acá, que vinieron primero, y ellos dan la vida y a través de ellos fluye la vida y fluyen todas esas virtudes, la luz y la sombra, toda la energía del linaje fluye de los padres a los hijos hacia abajo como una cascada que fluye de arriba hacia abajo. La cascada no puede fluir de abajo hacia arriba. Entonces, los hijos reciben, claro que aman a sus padres, claro que respetan, claro que honran, pero reciben, ¿sí? Cuando el hijo entonces se pone en el lugar y entonces es el que da y es el que provee y es el que hace y el que decide, el que le dice a la mamá lo que hay que hacer,
pues ese hijo ya no es hijo, ya no está recibiendo, sino que se saltó, se puso encima de la madre y entonces se está poniendo de padre de la madre. Entonces ahí ya hay un desorden en el sistema que puede generar una cantidad de dificultades. Entonces, ¿ahí qué trabajo hay que hacer? Hay que volver a recuperar el orden. Entonces hay que hacer un trabajo para que ese hijo recuerde que es hijo, ¿sí? Recuerde que es hijo, que se puso en el lugar como una emergencia, pero se quedó pegado de ese lugar y nunca recuperó su lugar de hijo, que necesita recuperar su lugar de hijo para poder recibir y a su vez dar, si tiene hijos, desde su padre, desde su lugar de padre a sus hijos. Pero ¿qué pasa con un individuo que se queda pegado en el lugar del padre de sus padres? Por ejemplo, en este caso, el padre de su mamá y de sus hermanos. Le va a ser muy difícil ser padre de sus propios hijos, porque ya tiene su sistema ocupado, ya energéticamente es padre de su madre y de sus hermanos. Entonces, ¿cómo vas a ser padre de sus hijos? Entonces ahí va a haber un vacío. O bien no va a poder tener familia, o bien va a ser un padre ausente, ¿no? Ahí ya empieza a haber una cantidad de complicaciones. Y segundo, le cuesta mucho recibir, porque como no es hijo, sino que es padre, está siempre dando, dando, dando. Pero primero hay que recibir. Primero, en el orden de la vida, yo primero soy hijo y luego soy padre, ¿no? Entonces yo primero recibo, y cuando recibo y estoy nutrido, pues doy. Entonces, este hombre muy posiblemente le va a costar también en su relación de pareja, pues recibir, porque se siente acostumbrado a estar en un lugar arriba ni que da a los otros. Pero entonces, para poder estar en una relación de pareja, tiene que haber la relación de pareja, volviendo a este tema de los órdenes, tiene que ser horizontal, ¿no? O sea, están en el mismo nivel. Si hay uno que está por encima del otro, entonces ahí no hay una relación de pareja, hay una relación padre-hijo, madre-hija, madre-hijo, etcétera. Porque hay uno que está por encima dando y hay otro que está por debajo recibiendo. Entonces, este es un tema súper importante y súper común, porque a todos nos pasa, todos hemos tenido crisis, situaciones en la vida en las cuales nos ha tocado poner la camiseta. Entonces, revisemos, ok, esto pasó en mi historia. ¿Sigo yo en este rol de ser la mamá de todo el mundo? ¿Sigo yo en este rol de ser el papá de todo el mundo? Incluso si mis padres siguen vivos, ¿sigo yo en una actitud de saber más que ellos y decirles lo que tienen que hacer? Revisemos. Seguramente vamos a encontrar algún patrón de este tipo. Entonces, lo importante es darnos cuenta y hacer un trabajo de recuperar el lugar. Entonces, Bert Hellinger tiene como unos ejercicios muy bonitos, con unas frases muy bonitas que se pueden usar, pero pues son sugerencias, ¿no? Como decirle al padre o a la madre: tú eres el grande, yo soy la chiquita; tú eres el padre, yo soy la hija; te honro, recibo todo lo que me has dado. Y sí, como poniéndome en un lugar de hijo con mis padres, ¿no? Y eso empieza a poner orden. Entonces, ese orden que yo pongo, esa restauración de esos lugares que yo hago en mi sistema, empiezan a tener repercusiones en otras áreas de mi vida. Entonces, volviendo al caso de este hombre que es el padre de todo el mundo, pues en la medida en que él retome su lugar de hijo, y claro, ahí también hay que sanar muchas cosas, porque en el momento en que él haga este ejercicio con su madre, pues también va a surgir muy posiblemente el resentimiento, ¿no? Que él nunca pudo sentir, el dolor por la muerte de su padre, que él no pudo sentir tampoco porque se puso en el lugar de cuidar a todos y yo soy el grande y el fuerte. Entonces, hay también una cantidad de emociones represadas que hay que actualizar. Entonces, sentirá tristeza, sentirá dolor, sentirá rabia con la mamá, lo que sea. Eso hay que procesarlo y liberarlo. En la medida en que ese lugar se recupere, pues este hombre va a poder asumir su lugar de padre en su sistema familiar, ¿no? Va a poder asumir su lugar de pareja con su esposa y recibir el amor. Va a dejar de sentirse cargado y seguramente va a tener también una cantidad de temas físicos que se van a superar, ¿no? Entonces, los que están aquí presentes, que tienen el hábito de cargarse con todas las responsabilidades, pues saben que eso tiene una sintomatología física relacionada. Entonces, los hombros, el cuello, la espalda, ¿no? Entonces, en la medida en que yo energética y familiarmente y genealógicamente empiezo a liberar estas cargas, pues también mi cuerpo va a liberar estas cargas, porque hay también una cosa postural y de actitud que somáticamente yo empiezo a manifestar, ¿no? Entonces, estos pequeños actos de conciencia y de movimiento y de reorganización del sistema repercuten de una manera casi asombrosa en la vida de las personas que lo trabajan. Por eso es tan poderoso el trabajo con los ancestros y con esta integración del sistema familiar. No, era con respecto a ese tema de la información del colectivo, que ha sido muy interesante, sobre todo, digamos, históricamente con respecto a la evolución del hombre. Y es que el hombre
hace 150.000 años, cuando empecé a ser hombre, era cazador y recolector y caminaban y bueno, en fin. Y de pronto hace unos 14.000, 15.000 años, hubo una información interesantísima y todo, en todas partes del mundo, Sí. el hombre se asentó, empezó a cultivar y a criar animales de granja. Pero además de eso coincidió que en China, alrededor del río Amarillo, que en el Nilo, que en el Ganges, bueno, en fin, en muchas partes del mundo, incluido en América, que ya habían hombres. E igual también sucedió con el tema religioso. Uno ve las similitudes de las religiones en pueblos que no se conectaban unos con otros. Así es. De los de la China, los incas, es decir, gente nada que ver unos con otros y sin embargo tenían unos conceptos de sus dioses bastante similares, como por ejemplo en el caso de Gea, la Pachamama, es decir, son unas características increíbles. Además de eso, uno dice, pero ¿y cómo se enteraron? Entonces de ahí viene el cuento de que eran los extraterrestres que pasaban de aquí para allá y que los visitaban y les inducían todo. No, la teoría es una información del colectivo, ¿sí? Que sucede al mismo tiempo en todas partes, que es muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo en esta charla, que ha sido muy interesante. Ana María, totalmente de acuerdo. Es así como tú lo dices. Fíjate, por ejemplo, el tema de las pirámides es que a todo el mundo lo ha sorprendido. ¿Cómo es posible que hubiera pirámides en Egipto y en Mesoamérica y en Indochina? Y si se hace un análisis, fue más o menos en el mismo momento histórico que de la nada pueblos que habían alcanzado determinado nivel de desarrollo empezaron a hacer pirámides. Y entonces todos dicen lo que tú dices, no, es que vino un extraterrestre y fue de un lado a otro, o es que viajaron y todo. Pero en realidad es porque esa información de un momento a otro pudieron acceder a ella, estuvo disponible en esa nube colectiva y entonces lo empezaron a hacer. Es así como tú lo dices. Muchas gracias por tu complemento, que es muy interesante. Pero eso tiene algo que ver con la morfogénesis, ¿o no? Claro, totalmente. Es exactamente, tiene que ver porque es ese campo, lo que yo he llamado en esta conferencia la nube colectiva, donde está almacenada esta información y la podemos acceder. Y yo creo que en estos tiempos nos es más fácil precisamente porque tenemos una nube. Hace 30 años este concepto era mucho más difícil de comprender, pero ahora realmente con el Internet pues es más fácil entender que hay lugares no tangibles, digámoslo, no sólidos, donde hay información almacenada. O sea, no son solo los servidores, sí, hay unos servidores y todo, pero no es solamente el tema de un aparato de metal donde sale información. No, la información está en las ondas electromagnéticas, en un campo sutil, que no por eso deja de ser material, pero que no es tangible ni visible. Entonces, es lo mismo con estos campos morfogenéticos y estas nubes colectivas, ¿no? Sí, mira, aquí Álvaro está agregando a lo que estamos diciendo. Dice que los tres filósofos grandes de la antigüedad, Sócrates, Buda y Confucio, vivieron al mismo tiempo en sociedades casi sin contacto. Exactamente. Si empezamos a mirar, vamos a encontrar miles de situaciones donde se dan estas coincidencias sin contacto, que lo que nos están mostrando es que si hay un lugar, no quiero decir dimensión porque dimensión suena demasiado sobrenatural, pero sí es un lugar donde hay información a la cual podemos tener acceso. Y entonces ahí viene la pregunta de cómo tenemos acceso a esa información, ¿no? Y, por ejemplo, Einstein, que todos sabemos quién es Einstein, Einstein no era solamente un súper científico, físico, sino que, bueno, él tiene muchos escritos, poemas y ensayos más filosóficos y más digámoslo así, metafísicos, por así decirlo, donde él se cuestiona, ¿no? El tema de la inspiración,
el tema de dónde vinieron sus ideas, ¿no? Y él dice, habla mucho, y eso es algo pues que se cita mucho de él, que el trabajo científico no es solamente la parte racional y mecánico, sino que hay un componente grande de intuición e inspiración, ¿no? Y él hablaba como de eso que estamos diciendo, como esa capacidad de conectarse con una información que está en un lugar y que de alguna manera yo pues puedo bajar, ¿no? Así como bajar un archivo de internet, un poco eso. Y si uno habla con pintores, escritores, grandes artistas, grandes genios, grandes científicos, hay muchos que dicen, o sea, que le dan un lugar muy importante de su trabajo a la inspiración, ¿no? Y la describen como, no, me llegó esta idea, no es como yo empecé a pensar y entonces uní uno con dos y tres, no, hay un gran componente de inspiración, de me llegó esta idea, se me ocurrió esto y a partir de esa inspiración yo empiezo a trabajar ya con mi mente racional y a unir los puntos y a ver cómo puedo bajar esta idea y manifestarla en el mundo físico. Pero este tema de la inspiración es otra forma de tener acceso a esta nube. Como siempre, dejas más interrogantes que respuestas. Bueno, eso se trata. Bueno, mil y mil gracias, Alejandra, muy, muy positiva. Vamos a tener que robarte otro espacio después. Cuando quieran, yo feliz de compartir con ustedes, pues, de que esta información esté disponible. Creo que es súper importante que todos trabajemos esto, ¿no? Mientras más conscientes nos hagamos, más lo trabajemos, más lo integremos, pues mejor vamos a estar como humanidad. Esto es, somos células de un gran cuerpo y en la medida en que cada célula esté más sana, pues más sano va a estar el cuerpo. ¿Tienes otra pregunta de Álvaro? Sí. En familias bien grandes y cercanas este fenómeno puede ser más obvio. Es decir, en la medida en que tú tengas un contacto más cercano con tu familia, pues va a ser más evidente para ti también los patrones, ¿no? Si tú de pronto migraste de Japón y te viniste a América y no tienes contacto con tu familia, pues obviamente vas a experimentar cosas, pero va a ser más difícil verlas en acción porque no tienes a tu familia ahí cerca. Pero si tú estás cerca de tu familia, estás viendo estos patrones en acción todo el tiempo, claro, es mucho más obvio. Entonces aquí me están diciendo que sí puedo dejar mis datos, entonces aquí se los voy a escribir. Ahí les puse mi Instagram, que alguien preguntó. Y también mi correo electrónico. Y mi celular, por si cualquier cosa. Si quieren hacer un trabajo con su sistema, con muchísimo gusto. Mil y mil gracias. Gracias a ti, Guillermo, por la invitación. De verdad que me encantan estos espacios y siempre disponible. Cuando me quieran volver a invitar, yo feliz. Bueno, un abrazo. Un abrazo y un abrazo para todos.